en primer lugar, todos los asistentes van a recibir un link para esta grabación. Esta videoconferencia está siendo grabada. Lo segundo es que el programa a partir de hoy va a ser todo en español. Bueno, entonces continuamos con el programa. El siguiente panelista es Guillermo. Él es una de nuestros clientes. Guillermo, puedes encender tu cámara. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme contarles un poquito de Guillermo. Guillermo Hernández tiene 34 años de edad, reside en el condado de San Diego y al igual que muchos latinos, él no tenía cobertura de salud cuando comenzó la pandemia, porque su trabajo no ofrece este beneficio. Los síntomas de COVID-19 le comenzaron a él el lunes 27 de abril, pero como no tenía cobertura de salud, fue a atenderse a Tijuana. Lamentablemente no obtuvo el tratamiento que necesitaba y bueno, $300 más tarde y una semana después, Guillermo no tuvo más opción que buscar asistencia a este lado de la frontera y fue allí donde fue a una clínica en San Diego y bueno, una semana más tarde más o menos. Sus síntomas eran tan severos que la doctora en esa clínica comunitaria lo mandó directamente al hospital y él se quedó hospitalizado. Durante su estadía en el hospital, Guillermo estaba con el pendiente que no tenía cobertura de salud y que la cuenta del hospital iba a ser de miles de dólares. Afortunadamente, la clínica al que él había acudido es una de las organizaciones comunitarias que forman parte del programa de navegadores de Cover California. Mientras él estaba hospitalizado, una empleada de la clínica trabajó con la esposa de Guillermo para inscribirlo en un programa de salud. Debido a sus ingresos, él calificó para Cover California. Guillermo, muchísimas gracias. Cuéntanos, cuando llegaste al hospital, ¿cuáles eran tus síntomas? Guillermo, tiene el micrófono, te puedes unmute, Guillermo, para poderte escuchar, por favor. Ya, ahora sí te escucho. ¿Qué tal, Yurina? Buenos días. Gracias. Sí, cuando llegué al hospital, llegué con no podía respirar, demasiado dolor en el pecho, dolor de cabeza muy fuerte, y una vez que me revisan ahí, ya no me dejan salir del hospital, me ingresan, me metieron en un cuarto aislado, me recomiendan no salir absolutamente para nada, cualquier cosa, llamar a mi enfermera, y pues ahí estuve atendido una semana, de lunes a lunes. Estuve del 4 de mayo hasta el 11 de mayo, estuve internado. ¿Nos puedes contar un poquito sobre, bueno, qué estabas pensando cuando estabas ahí hospitalizado y si tienes idea cuánto hubieras tenido que pagar si no hubieras tenido Cover California? Bueno, pues lo que estuve pensando, me estadía ahí en el hospital, híjole, aparte de lograr salir adelante de la enfermedad, híjole, me incomodaba pensar la cantidad que iba a hacer, si por una consulta, tengo entendido que pues, no es barato, entonces dije, no, pues estar aquí en el hospital va a salir bastante caro. Entonces, afortunadamente, ahí estando en el hospital y por medio de mi esposa, un navegador, califico para Cover California, y ya al salir del hospital me doy cuenta que si no hubiera tenido el Cover California era aproximadamente $40,000 esa semana, y no, todavía están estudiando a ver si califico para pagar un deducible de $2,000, quizás no los tengo ni que pagar. Ok, y bueno, actualmente sabes más o menos cuánto te hubiera costado esa estadía en el hospital. Y sí, dinos. $40,000 la semana. Bueno, ok, estoy segura que van a haber periodistas que tienen preguntas. Quédate un ratito con nosotros, Guillermo, muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, siguiendo con el programa, tenemos a la doctora Olga Meave. Ella es directora médica de la Clínica Sierra Vista, es originaria de Hermosillo, México.
Y bueno, su pasión por la medicina nació de su madre, quien es también médico familiar. Su lema es atender con amor a las familias latinas y enseñarles cómo prevenir enfermedades y tener una mejor vida. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Y yo sé que ustedes han visto muchos casos. Esta clínica ha tenido más de 300 casos. Bueno, cuéntenos un poquito de eso. Gracias, Yorinia. Gracias por invitarme a participar. Yo soy la directora médica de un FQHC aquí en el Valle. Tenemos muchas clínicas en Fresno y Kern y hemos hecho el swab y el test a más de 3,000 pacientes y hemos tenido más de 300 casos positivos. La mayor parte de estos pacientes, yo creo que un 45-47% son familias latinas y muchas de ellas no tienen seguro médico. Afortunadamente tenemos un buen programa de enrollment, una buena presencia de Cover California en nuestras clínicas y gracias a eso podemos apoyar a los pacientes en este tiempo tan difícil, porque no es solamente lidiar con los síntomas, sino con la incertidumbre de cómo voy a pagar mis servicios médicos cuando me recupere. Sí, doctora, una preguntita más. ¿Nos podría contar un caso particular que se haya quedado con usted en este tiempo de la pandemia? Claro que sí. Bueno, por la población que nosotros tratamos, tenemos muchos campesinos que vienen a nuestras clínicas y fue a principios de mayo, curiosamente, igual que Guillermo, que tuvimos a una pareja, ellos son de Lamont, y los dos trabajan en el campo y los dos tenían una semana con síntomas respiratorios, falta de aire, tos, una fiebre, malestar general, dolores. Y ellos fueron a la clínica por miedo de no tener recursos, ¿verdad? De cómo pagar. Cuando llegaron fueron atendidos, fueron ayudados por el sistema de enrollment. Fueron diagnosticados con coronavirus y los mandamos a su casa por 14 días. En el transcurso de esos 14 días, el resto de su familia empezó a desarrollar síntomas y toda la familia, los 7, terminaron siendo positivos. Y fue para mí muy interesante atenderlos porque todos eran mis pacientes. Entonces atendí a abuelos, hijos, nietos y me dio orgullo poder ayudarlos porque todos ellos son esenciales, porque son trabajadores del campo y aparte de lidiar con los síntomas, ellos tenían dificultad para pagar su comida y los gastos, ¿verdad? Los gastos corrientes, pero la comunidad les ayudó bastante. Entonces fue un caso que resonó mucho porque toda la familia se enfermó y ellos cuando vinieron a su chequeo ellos me dijeron que ellos no creían en coronavirus hasta que les pasó. Entonces ahora ellos se han encargado de difundir y de educar a la gente en su comunidad. Los reporteros van a tener la oportunidad de hacer preguntas más adelante y yo solo tengo una más. ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad en los últimos meses y hacia dónde nos dirigimos? Qué buena pregunta. Yo creo que no porque los medios no estén tan enfocados en hablar de coronavirus día y noche, no quiere decir que la enfermedad no está ahí. Tenemos más casos diarios y los casos van a seguir presentándose. Es un tiempo difícil porque la gente está cansada de estar en casa, la gente está cansada de estar distanciada socialmente, pero no debemos dejar de tomar las precauciones porque en el otoño, cuando la temporada de influenza llegue, yo temo que el sistema médico se colapse a nivel nacional. Los casos no se van a ir, el coronavirus no es una enfermedad seasonal como lo es la influenza, así es que no porque no se hable de coronavirus tanto como se hablaba hace un mes, quiere decir que no quiere decir que no tengamos casos. Casos hay, el contagio sigue y hay que seguirnos cuidando y hay que seguirnos atendiendo de nuestras enfermedades crónicas para que nuestro sistema inmune esté lo suficientemente fuerte para defendernos del coronavirus en caso de que nos contagiemos.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y sí, gracias. Quédate con nosotros porque de seguro van a haber preguntas.